que hay mucho que hablar de José. Pudiéramos estar 6, 7 meses hablando de esto. Usted lo sabe. Hay tanto para agarrar de esta historia que pudiéramos estar por mucho tiempo. Pero yo voy a culminar toda esta experiencia de José con el capítulo 42 del 1 al 19. Y el título sigue siendo lo mismo. Mi identidad no depende de aquello que me... Mi identidad no depende de aquello que me... Mi identidad no depende de las noticias. Mi identidad no depende de mi salud. Mi identidad no depende del dinero que tengo en el banco. Mi identidad no depende de lo que la gente dice. Mi identidad no depende ni de que sea demócrata o republicano, o independentista o popular, o PNP. Mi identidad no depende de nada de eso. Mi identidad depende de lo que Dios ha dicho en mi vida. ¿Quién soy yo en Él? Porque ¿quién soy yo sin Él? Usted sabe también que la Biblia se lo deja saber. Y para eso vamos a culminar esta historia con esto. Y yo quiero que usted lea con cuidado conmigo. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá, comprad de allí para vosotros, para que podamos vivir y no muramos. Diga, para que podamos vivir. Esto es importante. Ese versículo subráyalo en su Biblia. Hágale un círculo completo y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. De acuerdo al contexto, ¿por qué usted cree que Jacob está diciendo no enviemos a Benjamín? Por lo que le pasó a José. Porque Benjamín es el otro hijo de Raquel. Y él no quiere que le pase eso. Le dio un poquito de eso. No quiero que le pase otra cosa. Vamos a dejarlo, no lo voy a... toda esta situación familiar le causó un problemón también a Jacob en el corazón. ¿Está viendo? Jacob es un ser humano como yo, dígalo. Es un ser humano como yo. ¿Está viendo? Entonces dice después: no sea que le acontezca algún desastre. Y vinieron los hijos de Israel a comprar vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Diga, hay hambre otra vez. Eso ya vemos, para que podamos vivir y no muramos, porque hay hambre. ¿Está viendo? Hay hambre. Y José era el Señor de la tierra. Fíjate. Desde el capítulo 37 al capítulo 40, 41, 42, vemos que José pasa por un montón de problemas, ¿sí? Pero ahora, de pasar a través de todos estos problemas, ahora aquí la Biblia está diciendo que era ¿quién? José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todos los pueblos de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Subraye eso también. Subráyelo. Importante. Tiene que conectar todo el pasado con el futuro. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Diga, los conoció. Porque los que tienen a Dios en el corazón conocen. Los que tienen a Dios en el corazón reconocen. Sin embargo, mas hizo como que no les conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimento. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Porque el que no tiene a Dios en el corazón no conoce. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra. Mire qué interesante esto.
Hoy estamos acabando con esta serie sobre la vida de José. Sobre la vida de José. Hemos visto cómo José reacciona a las situaciones que ha enfrentado y cómo sus hermanos han reaccionado. Usted lo ha visto ya. Usted tiene todo ese perfil, ¿verdad que sí? En medio de circunstancias difíciles, vimos a José reaccionar de una manera. Y en medio de circunstancias, unas circunstancias que no necesariamente eran detrimentales para los hermanos, ellos reaccionaron por envidia de una manera que no debían de reaccionar. Y creo que ha sido de enseñanza todo esto para la vida de nosotros en medio de lo que nosotros estamos viviendo hoy, ¿sí o no? Yo creo que lo que Dios nos mandó a estudiar en estas semanas es exactamente inspirado por Dios para el corazón de esta iglesia. Dime que no. Tú me dices que no. Tú dime que no. Todos. Entonces, esta integridad de José mostró al final que fue de enseñanza para sus hermanos. Porque nosotros vemos ahora que estos hermanos están ¿qué? Facing José. Viendo toda esta integridad que ellos sabían que José tenía. Ahora ya mismo ellos se van a dar cuenta que José es esta persona. Y van a poder pesar en balance y dijeron, valió la pena que José fuera como fuera. Porque llegó a ser ¿qué? Importante que entienda eso usted. Pero todo este proceso para llegar aquí de José le costó a José más de lo que en momentos nosotros pudiéramos entender. Porque ninguno aquí ha estado preso 35 años. Porque ninguno aquí ha pasado y lo han tirado en un pozo y lo han vendido por 20 trapos de piezas de plata. Entonces, este sacrificio dio fruto al final de la historia. Y usted sabe que la razón por la cual una persona se queja ante Dios es porque no ha reconocido lo que Dios ha hecho en el pasado. Por eso es que en el libro de Hebreos dice, en el capítulo 13, porque tenemos una gran nube de testimonios sobre estos hombres de la fe. Entonces, cuando uno todo el tiempo vive en temor, en un temor que mata, es que uno está mirando el pasado y no le está prestando atención. Es como cuando usted tiene un hijo y usted le da comida y usted lo abraza y usted lo besa y usted siempre está con él y de repente le enseña. Pasa un tiempo y ahora el hijo rechaza al padre por temor de todas las cosas, por temor de la situación y no recordarse de todo lo que Dios hizo. José tenía la historia del pasado que usted tiene o la Biblia para poder saber lo que le iba a pasar. No. José tenía escritos para poder buscar y poder leer cómo Dios funcionaba. Pero usted tiene un pedazo de libro tan grande que le dice a usted el pasado y lo que va a suceder. Cuando yo me desespero y me quejo delante del Señor, lo que yo estoy diciendo es que lo que Dios hizo en el pasado no me va a suceder a mí. ¿Usted cree que eso es cierto? No. Entonces yo le invito a que usted entienda que José, al pasar todas estas cosas, no tiene las herramientas que usted tiene. José no tuvo ninguna de las herramientas. Todo este sacrificio que José dio sin saber lo que le iba a pasar fue brutalmente de enseñanza no solo para él, sino para sus hermanos y para nosotros. Y en los versículos que hemos estudiado, sus hermanos parecieran estar sumamente ciegos. Sumamente ciegos. Pero en esos momentos es donde Dios comienza el trabajo para que ellos puedan ser y ver el estado de su corazón. Ellos estaban ciegos. Llegaron ciegos
como ya les dije, hablar con José. Pero ya mismo, el sufrimiento que ellos están teniendo en la tierra por hambre se convierte en el camino para abrir los ojos y ver lo que Dios está haciendo para salvarlos. El evangelio está escrito aquí. Si usted abre los ojos, puede ver cómo Dios trabaja en estos papeles. Nadie va a pasar por alto estos procesos. Nadie. Nadie. Y lo que yo les voy a plantear hoy pudiera ser un poquito, o pudiéramos decir sumamente doloroso en momentos para el corazón de nosotros, pero es verdad escritural. Es realismo espiritual. Es la verdad. Y vamos a comenzar, para que usted entienda esto, con una pregunta. ¿Los hermanos pudieron haberse arrepentido antes que le pasara todo esto? ¿Se pudieron haber arrepentido, verdad que sí? Pues claro, pero ¿qué hicieron? No lo hicieron. Y no lo hicieron porque todavía no había llegado al límite. Ellos no lo hicieron porque todavía tenían esperanza de que todo su compinche y de que toda su manera de pensar tuviera la forma de poder escaparse. Escúcheme bien. Lo hicieron porque todavía tenían solución a sus... Y todavía podían esconderse en diferentes lugares para poder apaciguar, tener que enfrentar a Dios y todas las cosas que ellos hicieron mal. Entonces, pudiéramos decir, tenían opciones ya que no eran muchas ahora. Ahora llegaron un momento donde las opciones no son muchas, donde su escapatoria para la supervivencia de su propia vida ya no existía. ¿Por qué? ¿Para que no qué? ¿Ve? Porque había qué. Entonces ya no hay escapatoria. Ya no hay escapatoria. La necesidad está. El problema está. Todas las soluciones se cerraron. Ya no había nada. Este estado de ceguedad espiritual no les permitía llegar a este estado de cercanía con Dios. Estaban tan ciegos porque tenían muchas opciones para escaparse. Dele. Yo conocí a un pastor hace un tiempo atrás que estuvo siendo infiel por 3 años a su esposa y tuvo que pararse en el altar y decir que le estaba siendo infiel a su esposa porque lo agarraron. Si no lo hubieran agarrado, posiblemente hubiera estado 3 años más predicando de adulterio, predicando a todo el mundo de santidad, mientras él le era infiel a toda su familia. Entonces, llegó el momento donde lo agarraron. ¿Y ahora qué había? Soluciones. ¿Había para escaparse? ¿Había para esconder? No, lo agarraron y ahí está. Esto es la clave. Dios trabaja con tiempos, escúcheme bien, no solo con verdades. Yo quiero que usted entienda eso. Porque la verdad puede estar siendo predicada dentro de este altar, pero si tu corazón no está en la temporada correcta para entenderlo, tú vas a seguir estando ciego. Y yo voy a seguir estando ciego. Sin embargo, Dios trabaja con tiempos. Y Dios manipula dentro de todas estas cosas for the lack of a better term. No es que Dios manipula, es que Dios te ama tanto que fomenta todas las piezas necesarias para que tú llegues al tiempo correcto, para que dejes de ser ciego. Los hermanos tenían información suficiente para arrepentirse antes, porque mire, tenían información, sabían que José era inocente, pudieron arrepentirse aunque sea de la información inmediata que ellos tenían. Ellos sabían que José era inocente. Ellos sabían lo que hacía era injusto. Porque si seguimos leyendo la historia, usted se va a percatar ya mismo que cuando el primogénito habla, un poquito más abajo en el 42, que Rubén, él dice, yo se los dije que no hubiéramos hecho esto a nuestro hermano. Cuando lo vimos gritar y decirnos,
Significa que ahora la historia nos está diciendo que cuando José lo estaban agarrando, él estaba diciendo: esto es injusto, no me hagan esto, no me hagan esto, ¿por qué me hacen esto? Entonces, ellos sabían que José era justo y de que ellos estaban siendo injustos. Sabía que mentían a Jacob cuando cogieron sus vestimentas y simplemente mataron un animal para ponerle sangre. Pero no tenían conciencia suficiente que acusara sus pensamientos. ¿Usted sabe por qué? Porque había opciones para escaparme. Cuando hay opciones para escaparme, yo sigo con mi temor por dentro. Yo sigo alejándome de Dios consistentemente, porque no había nada para acusar mis pensamientos. Y un dato importante es que la conciencia despierta cuando, escriba esto por favor, escriba esto, la conciencia despierta cuando la verdad deja de ser una idea y se vuelve necesidad de vida o muerte. Escúcheme, yo le dije a ustedes muchas predicaciones atrás que cuando ellos vieron a José, ellos lo vieron como una idea. Porque todo el mundo va a decir cosas de ti porque te está viendo de lejos. Pero cuando se acercan a tener relación contigo, comienzan a ver la realidad de quién tú eres. Tú te acercas a donde una persona dice: Jesucristo esto, Jesucristo es lo otro, Jesucristo es allá, menos que Dios, menos que murió en la cruz del Calvario y resucitó, porque están viendo a Jesucristo de lejos. Y cuando uno comienza a leer la Biblia, dígame, Señor, Jaime, cuando uno comienza a leer la Biblia, uno por uno mismo, uno comienza a ver la verdad, uno comienza a ver aquí, comienza a ver: oh my God, esto no me lo explicaron así. Y ahora, como uno está teniendo relación, la relación hace que el perfil de mi Dios se vea claro. Entonces, importante que usted entienda esto. La verdad deja de ser idea y se vuelve necesidad de vida o muerte. ¿Usted está viendo? Cuando ya uno ve simplemente la vida como una idea, uno no ve todas estas cosas. Pero cuando yo no tengo salida y tengo que confrontarme con las circunstancias, ahí esa verdad comienza. Cuando eso que estoy confrontando puede ser debido a muerte, ahí es donde yo comienzo a decir: ok, levanto mis ojos. Yo había escuchado, pero ahora estoy viendo personalmente. Sus vidas no habían llegado al límite de la muerte. Pero cuando llegó la hambruna, se acabaron las opciones. Se acabaron las opciones. Y usted leyó el libro de Apocalipsis conmigo. Y usted sabe que el mundo va a pasar un caos. Y rápido que nosotros leemos: esto pasó, esto pasó, esto pasó. Y después dice: y con todo, ellos no quisieron ver la mano de Dios y arrepentirse. ¿Se acuerda cuando lo leímos? Cuando Dios hace algo, lo hace para que tú llegues ¿a qué? A un encuentro con Él. Y ese encuentro para que llegues con Él muchas veces viene a través de crisis. Y esto es antropológico. Los hombres solo reaccionan a la crisis. Escúcheme bien. Nadie reacciona en la vida en abundancia. Nadie. Escúcheme. Usted puede decir: no, yo sí, yo en abundancia a mí, yo siempre reacciono. No, señor, nadie. Dios sabe cómo enseñarle a los hombres. Y no es que yo quiera crisis. ¿Quién quiere crisis aquí? Levante la mano. Nadie. Pero lamentablemente, nosotros los hombres aprendemos y tomamos decisiones importantes en la crisis. Yo quisiera decirles algo diferente. Pero yo he tomado decisiones ¿en dónde? La crisis. Mi matrimonio mejoró ¿en dónde? La crisis. Relación con mi hijo se mejoró ¿dónde? La crisis. Tuve que crecer en mi negocio ¿cuándo? En la crisis. Nunca. Ningún millonario, ninguna persona que tú le hagas una entrevista, cuando tú te sientes con él, te va a decir: todo siempre me fue bien. Yo nunca tuve ninguna crisis y llegué a donde yo estoy hoy porque yo estuve bien y nada me pasó. No, la crisis es
importante en la vida para ver a Dios. Porque si no, serás un spoiled brat, que te crearás una persona autosuficiente. Esa es la realidad, mi hermano. No le vamos a poner la mano a Dios, porque sería una queja negativa hacia su persona. Dios trabaja así porque Él es el maestro de maestros. Y Él sabe cómo hacer que tu cerebro le mire para que tengas que tomar decisiones que tendrán repercusiones eternas en tu vida. Y lo hace porque Él simple y sencillamente nos ama. ¿Pero por qué Dios tiene que hacerlo así? Escúcheme. Está bien, porque si no, no aprendemos. Pero yo les voy a hablar claro, callejeramente. Porque le da la gana. ¿Y quién va a pelear contra Dios? ¿Y quién le va a decir qué hacer a Dios? ¿Y quién le va a decir a Dios cómo hacer las cosas? ¿Y quién de nosotros puede pararse delante del Señor y decirle a Dios, hazlo como yo te digo? ¿Quiénes de nosotros lo puede hacer? Ninguno de nosotros tenemos que hacer. Nosotros nos ajustamos a su soberanía, no Él a nosotros. Pero con todo eso, Dios nos ama tanto que adecua un mensaje para nuestra mente finita, para que podamos entender lo que normalmente se nos hace difícil entender. Porque Él es el maestro de maestros. Entonces, ahora, en este primer verso que nosotros vemos aquí, el hambre se convierte en el instrumento invisible de Dios. En el instrumento invisible. Viendo a Jacob que había trigo en Egipto. Entonces, él tenía a Dios en su corazón. Y él ve que hay comida en algún lugar. Sin embargo, los hermanos estaban todos perdidos simplemente, aunque se obedeciendo a su padre. El texto no empieza con José, empieza con hambre. El texto no empieza con José, empieza con hambre. Y aquí vemos el pattern para poder reconocer lo que Dios hace en la vida de nosotros. Empieza con hambre. En la Biblia el hambre no es solo física. Porque dice el salmista, hambre y sed de justicia. ¿Usted está viendo? Dice el salmista. Todo empieza ¿con qué? Dígalo. Yo busco a Dios porque tengo. Yo canto en su presencia porque tengo hambre de Él. Nada en la vida comienza sin hambre. Entonces, importante, el hambre no es solo física, es presión divina. ¿Quién quiere pasar hambre? Levante su mano. Nadie quiere pasar hambre. Pero cuando tienes hambre, te mueves. Cuando tienes sed, te mueves. Solamente pedagógicamente hablando, a través y antropológicamente hablando, cómo los seres humanos han reaccionado a través de miles de años. Lo que ha hecho que pueblos se muevan a través de civilizaciones y a través de lugares y naciones es la necesidad de existir y vivir. Agua potable, hambre, lugares, shelter, madera, todo porque lo necesitamos. Entonces Dios sabe cómo trabaja. Con esto podemos entender cómo Dios trabaja. Dios usa la necesidad para mover una persona que nunca se movería por arrepentimiento voluntario. Oh, escriba eso. Mira, yo estaba escribiendo y me salió esta oración aquí. Yo dije, espérate, la tengo aquí en negro, bien grande. ¿Sabe por qué? Porque nunca. Dios trabaja así. Porque, escúcheme, porque nosotros no nos moveríamos nunca por simplemente el hecho de tener arrepentimiento en el corazón. No. La necesidad es lo que Dios usa para moverte. Que no te puedes escapar. Es lo que Dios usa para moverte. Entonces, ¿por qué se movieron los hermanos?
No fue para pedir perdón, ¿verdad que no? Pero Dios los llevó. Y después ellos, ¿qué hicieron? Pero ellos fueron con el propósito de pedirse perdón. Ellos fueron por hambre. Ellos fueron por necesidad. Y en ese momento se encontraron con la verdad de su pecado. Y ahí fue que empezó todo a trabajar en la vida de ellos. Entonces, no fue por perdón. Espiritualmente hablando, Dios no fuerza ningún corazón. Dios no lo fuerza. Pero sí Dios controla las circunstancias para llevarte a tu destino. Dios no fuerza a nadie. Si te quieres quedar en el mismo lugar, pero la necesidad en este mundo va a llegar. Y Dios te dice, acércate, acércate, acércate. No, yo no necesito, yo estoy bien, yo tengo chavo en el banco. Acércate a mí, acércate a mí. No, yo estoy bien con mi familia, no tengo problema con nadie. No, yo no tengo que perdonar a nadie. No, tranquilo. Yo estoy tranquilo aquí. De repente, los bancos cierran y tus chavos se quedan adentro. Ah, no, tranquilo. Yo tengo 3 meses de comida en mi casa. Pasa un mes. Pasan 2. Y ya tú empiezas. Me quedan 4 canes de con beef. Me queda 1 librita de arroz. Y toda mi familia está en mi casa comiéndoselo todo. Y cuando llegas ahora, estás sin comida y no hay nada. Y ahora tú dices, ¿para dónde voy? Y buscas aquí en Florida, lo único que encuentras son cocodrilos y culebras que te pueden comer. Insectos que te pueden matar y mosquitos que te pueden quitar la vida. Y tus pies están tocando agua todos los días porque esto es un pantano rapaz lleno de bacterias. Y de repente el sewer se fastidia, se cae todo, llueve, se inunda todo y los cocodrilos pasando por la frente de tu casa. Y ahora te das un cantazo, no tienes que ir al hospital y se te pudre un pie. Y ahora tienes que mirar para arriba y decir, tenemos que llegar hasta cosas tan catastróficas para decir que Dios es mi Dios. Cuando ya no puedes correr, tendrás que mirar para arriba y decir, ay, si tú estás ahí. He tratado de hacer todo en mi vida y nada me funciona. Señor, ayúdame si estás ahí. Y en ese momento Dios viene, ¡bom! Y la persona cambia. Pero si no hubiera pasado lo que pasó, la persona nunca hubiera visto a Dios. Esa es la realidad. Esa es la realidad. El hambre los empujó al mismo lugar donde está aquel a quien ellos rechazaron. A mí se me paran los pelos. Estoy como Marco, que me paran los pelos. Escuchen. Mira, se los voy a volver a repetir. El hambre los empujó al mismo lugar donde Cristo estuvo en la cruz. Todos ellos tuvieron que enfrentar a José. Y eventualmente el mundo tendrá que caminar hacia la cruz para enfrentar a aquel que pusimos todos nosotros ahí, en ese lugar por nuestro pecado. Esa es la realidad. Este versículo creo que arroja una verdad invisible. Mira la verdad invisible. Los 10 hermanos de José descendieron a Egipto. Descender. Ellos se creían que estaban altos. Y aunque geográficamente están descendiendo, Dios no puso eso ahí por casualidad. Ellos tuvieron que estar desde la lámpara que está encima de la montaña, que es Israel, la tierra de Canaán, tuvieron que ¿de qué? Descender. Para ver a Dios hay que descender. Y como único una persona desciende es por hambre, por necesidad. Entonces, el verbo clave está descendieron. Sin embargo, José, en cambio, escuche por favor, abra su mente por un momento. Ellos descendieron, ¿verdad que sí? Pero José había ascendido. ¿Me está entendiendo? Ellos vinieron a enfrentar su verdad abajo, pero como ya José había enfrentado todas estas cosas, y yo se los voy a probar. José había enfrentado ya su necesidad de Dios. Porque si no, José los hubiera acribillado.
de amargura cuando los hubiera visto rápido. Porque los que tienen falta de perdón en el corazón, que no ha sido transformado por Dios, eso es lo que hacen. Entonces, José estaba abajo. José estaba abajo y ellos arriba antes. Ahora, ellos están abajo y José está arriba. En Mateo 20:16. Y aquí es que sale este versículo. Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿De dónde usted cree que sale eso? Esto sale de que el escritor de nuestras escrituras, si el inspirador es el Espíritu Santo, él conoce la historia con su propia mano, la tiene en su cabeza completamente. Y él sabe que los primeros serán postreros y los postreros serán, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Esto tiene un principio espiritual. El tiempo revela quién fue elevado por Dios y quién solo caminaba por ventaja temporal. El tiempo va a revelar. El tiempo va a revelar quiénes fueron levantados por Dios y quiénes solo caminaban por ventaja temporal y personal. Eso se sabrá siempre. Porque los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Pero aquí es donde el momento culminante llega en la historia que estamos leyendo. Dice que ellos se inclinan. Ok, vamos a poner el par. Sí, ¿qué tiene que haber para moverse? ¿Qué más? Y cuando comienzas a moverte, ¿a dónde vas? Y cuando llegas abajo, ¿qué va a causar? En el 42:6 de este mismo capítulo, ¿qué dice? Vinieron los hermanos de José y se inclinaron rostro en tierra. Humillación, diga conmigo, humillación. Es necesaria. Dios siempre está trabajando en mi vida. Cuando hay vestigios de autosuficiencia en el corazón, Dios tiene que mandar crisis. Diga, para mi bien. Dios tiene que pasarme por crisis. Ay, pastor, no son exagerados. No, esto es el pattern. Esto es el pattern. Esto es el pattern de Dios para nuestra vida. Tiene que suceder. No hay forma. Así es que nosotros trabajamos. Aquí se cumple exactamente. ¿Qué usted cree que se cumple en este versículo 6? ¿Qué usted cree que se cumple? En el 42:6. ¿Ah? El sueño que tuvo. Que ellos decían, nos postraremos delante de ti. ¿Se acuerda? ¿Acaso nosotros nos postraremos delante de ti? Ellos, ay Dios mío, bendito sea el nombre de mi Dios. No temas, iglesia. No temas los acontecimientos mundiales que están pasando. Dios los tiene en su mano. Y tú no eres víctima. Tú estás bajo las alas del soberano Dios. Tienes que entenderlo. Entonces, aquí se cumple exactamente el sueño. No parcialmente. Tampoco se cumple simbólicamente, sino literalmente. Los hermanos se arrodillan delante de él. Y cuando él ve que todos se están arrodillando delante de él, dice ahí, y José se recordó de su sueño. Porque los que conocen a Dios recuerdan lo que Dios les habla. Los que conocen a Dios, y si Dios te ha prometido algo, Dios no se olvida. Y tú te recuerdas, si fue de Dios, nunca te olvidas. Si no es de Dios, te olvidarás consistentemente. Porque la voz de Dios es plenamente fuerte para hacer recordar su propósito sobre tu vida. Sin que tú todo el tiempo estés tratando de recordarte. Yo a veces estoy caminando y me recuerdo todo lo que el Señor ha hablado a mi vida. Y digo, no, mi circunstancia la estoy viviendo difícil. Pero tú eres mi Dios.
Puedo ver cosas menguando, haciendo así. Señor, yo no sé para dónde voy. Dame opciones, pero escúchame bien. Después de que le presento mi congoja del corazón, le digo, tú eres mi Salvador. Tú eres el que me has traído aquí y tú eres el que me llevarás por siempre. Y le digo a mi temor y le digo a mi vida, no es lo que tú piensas, es lo que Dios ha dicho y ha depositado sobre de mí, lo que me ha llevado hasta aquí. ¿Quién me hace pensar que yo llegué por su misericordia a su presencia sin nada que darle? Y hoy también Él está conmigo y yo tampoco tendré nada para darle. ¿Qué me hace pensar que yo puedo hacer algo para cambiar mi destino si llegué a Él sin nada y hoy tengo que darle nada? Y cuando llegue al cielo, lo único que tendré que darle es todo esto que estamos haciendo aquí. Y es, escúchame, ¿qué me hace pensar? Que porque llevo 30 años sirviéndole al Señor, yo puedo hacer algo. Llegué sin nada y me iré sin nada. Y por su misericordia Él me recogerá. Entonces, ellos, miren, es importante esto. Ellos no saben quién es José cuando ellos llegan. No saben. Ellos no saben ante quién están cuando se presentan delante de José. Ellos no saben que están participando en el cumplimiento profético de lo que Dios ya ha dicho. Espérate un momentito. Me poniéndome ahí el pH 14 otra vez. Por favor. El pH 14. Dice, José no lo fuerza a inclinarse. José no les dice, inclínense delante de mi obligado. No. Ellos se inclinaron. Voluntad propia. La estructura del poder los lleva allí. La estructura de todo lo que ellos están viendo los lleva ¿a dónde? A inclinarse. En la Biblia dice, toda rodilla se doblará. De aquellos que están en los cielos. De aquellos que están. De aquellos que están. Y de aquellos que están debajo del mar. Lo que les quiero decir con esto, amados míos, es que todos, aunque no quieran, se van a arrodillar por la estructura de la grandeza de la gloria de nuestro Dios. No tendrán otra opción que caer de rodillas. No hay otra. Entonces, esto nos enseña algo fuerte que no se nos debe de olvidar. Las promesas de Dios no necesitan que el ofensor coopere consistentemente conmigo, con nada. Putin puede hacer lo que le da la gana. Él no tiene que cooperar con las cosas de Dios. Trump, de la misma manera. Él puede cooperar cuando quiere y si no coopera, eso no hace a Dios menos poderoso. Todos ellos llegaron a ese lugar. Y José llegó a ese lugar sin la cooperación de sus hermanos positiva. Lo único que le dieron fue, ¿qué? Dolor, tristeza, sacarlo para un lado, venderlo, cárcel, todo. Y todo cooperó para bien. ¿Se lo tengo que explicar otra vez o usted lo entendió? Por favor, hágase así en la cabeza. Hágase así. Celebrito, entiéndelo, por favor. ¿Cómo es que tú lo dices, Mabel? Que le dijiste a papá que se escuche bonito. Me estoy haciendo entender. Me estoy haciendo entender. Me estoy haciendo entender. Yo creo que es una mejor manera de decirlo. ¿Está bien? Entonces, me estoy haciendo entender. José los reconoce, pero ellos no. José los ve y sabe quiénes son ellos. Entonces José reconoció a sus hermanos, dice el versículo 8. Pero ellos no le reconocieron. Esto es teológicamente brutal. Esto está brutal. José los reconoce sin revelárseles. ¿Escuchó? José los conoce sin revelárseles. Ellos están delante del sueño cumplido y no lo ven.
El sueño de que los manojos estaban postrándose y que las estrellas alrededor de una sola se está cumpliendo aquí. Y ellos no lo saben. El mundo se cree que está yendo en un camino y lo que están haciendo es cumpliendo proféticamente lo que Dios nos ha dicho. Usted, como hijo de Dios, agarra su Coca-Cola, se sienta y comienza a glorificar el nombre del Señor, porque aunque usted esté en un mundo que le esté persiguiendo, proféticamente usted está salvo, porque Dios a usted lo va a cuidar en Cristo Jesús. Amén. Si en pocas cosas nos atribulamos, si tuviéramos que pasar por la gran tribulación, ¿qué nos pasaría? ¿Saliéramos corriendo? ¿O lo enfrentamos como hombre? Si en pocas cosas nos atribulamos, ¿cómo sería cuando veamos al anticristo caminar? ¿A dónde iríamos y dónde nos pondríamos? Entonces, aquí es la verdadera pregunta del corazón. Aquí es donde está. Espiritualmente hablando, el que ha sido procesado por Dios ve claro. Porque José veía claro. El que no ha sido procesado no reconoce lo eterno, aunque esté frente de él. Y por eso yo le invito a usted a que abra su corazón y le permita que el Señor le hable en esta mañana. Esto es lo que importa de José. Y esto es lo que impresiona de José. Él recuerda los sueños, pero él no los recuerda como un daño que le hicieron. ¿Usted me está entendiendo? Él recuerda los sueños, pero él no recuerda los daños. Aquí no dice, y José se recordó de que los hermanos le hicieron daño. Y José se recordó de que lo vendieron. Y José no, aquí dice, José se recordó de lo que Dios le dijo. ¿Qué principio de vida? Se me está cayendo el pelo más por esto. Escúcheme, ¿qué principio de vida? ¿Qué principio de vida si usted puede darle gloria a Dios en esta mañana? Por lo que esta historia nos está revelando. Esta historia nos dice que cuando él vio la realización que sus hermanos estaban, los reconoció estando exaltado, siendo señor de una tierra. Y los mira y en vez de condenarlos, lo que dijo fue, se recordó de lo que Dios le prometió. Aleluya. Aleluya. Yo no sé si usted está impresionado por esto. Yo le digo, ¿verdad? El texto nos dice que José recuerda la cisterna. El texto nos dice que José recuerda la traición. El texto nos dice que José recuerda que lo vendieron. No, dice que recuerda los sueños. Porque en ese tiempo él no tenía Biblia. Pero Dios le hablaba a la gente por sueño. Hoy usted tiene esto. Cuando usted siendo perseguido y usted ve a Cristo exaltado en el trono y venga persecución, ¿usted qué se tiene que recordar? En el mundo tendréis aflicción, mas no temas, Dios ha vencido. Yo he vencido al mundo. Usted se tiene que recordar que usted no es un necio. Porque los necios, como dice Proverbios, corren sin que nadie los persiga. Entonces, esta es la clave. Esta es la clave de toda esta versión. Si no, mire bien. Esto revela que José sanó de todo lo que sus hermanos le hicieron. Y Dios lo puso en la cárcel para que él sanara su corazón. Y Dios lo puso en crisis para que su corazón sanara y viera la mano providencial de Dios en su vida. Esto revela que perdonó antes de llegar a su destino, donde Dios lo puso a gobernar. Es como yo digo de David. David no era un rey que se convirtió en soldado. David era un soldado que se convirtió en rey. Y hay un quote que yo le llevo diciendo ya así consistentemente a través de todo este tiempo. Se lo he repetido ya como 7 veces. Yo no quiero ser
yo no quiero ser un jardinero. Es mejor ser, ¿verdad? Vamos a ponértelo bien, vamos a ponértelo bien. Yo no quiero ser un jardinero en una guerra. Yo quiero ser un guerrero en una guerra. Eso es mejor ser un soldado en un jardín que ser un jardinero en una guerra. ¿Usted me está entendiendo? Usted tiene que estar capacitado para soportar. Usted tiene que estar capacitado. Estos jueguitos que el enemigo nos hace mentalmente son jueguitos que si usted los corta de raíz, usted va a ser victorioso en el Señor. Entonces, vemos entonces que José perdonó antes de gobernar. Él no llegó a gobernar y después perdonó. Entonces también, él interpretó su pasado a la luz del propósito, no del dolor. Tú no interpretas tu futuro a base de dolor. Y tú no interpretas todo lo que hay por delante por lo que te ha pasado. Porque eso va a necesitar muchas pastillas. Y eso va a necesitar mucho proceso para poder entender. Entonces, es importante, y esto es la clave, solo quien ha sanado puede ver el cumplimiento sin vengarse. Solamente el que ha tenido cambio en el corazón puede ver el cumplimiento de lo que Dios está haciendo en el mundo y en su vida sin vengarse. ¿Ves? Por eso es que Jesucristo estaba en la cruz y no dijo nada. Porque Él sabía lo que Él va a hacer. No se tiene que adelantar a los procesos porque Él va a venir. Y Él sabe que el proceso que va a traer va a ser bien difícil para aquellos que le odian. Hay misericordia para todo aquel que se aleja de Él. Porque llegará el momento donde esa misericordia se acabará. Y esa es la verdad. ¿Por qué José guarda silencio sin revelar quién era todavía? Esa es una pregunta que yo me tengo. Creo que esto va a contestar muchas preguntas en esta mañana. Si contestamos esta. ¿Por qué él guarda silencio y no les diga nada? ¿Por qué él guarda silencio? Y aquí yo le voy a poner unos puntos. Punto número 1. El sueño se cumple antes de la restauración. El sueño se cumple antes de la restauración. Antes de que Él se revele a ellos. Acuérdense que José es una sombra de Cristo. Y antes de que Cristo se te revele, primero tienes que pasar, número 1. Segundo, ¿por dónde? Después bajar. Después, ¿verdad que sí? Y después se tiene que cumplir lo proféticamente hablado. Y cuando se cumpla lo proféticamente hablado, veremos a Cristo saliendo desde el techo, bajando a este lugar. El sueño se cumple antes que la restauración y después ahí vienen los hermanos y son restaurados y ahí viene donde se revela José. Yo soy José, su hermano. Otro punto. La autoridad viene antes de la reconciliación. Dígame. Antes de yo reconciliarme con Dios, yo no puedo creerme que soy la autoridad. Yo no puedo creer que yo soy la Coca-Cola en medio del desierto. Yo no puedo entender que la Biblia se trata de mí, sino que yo tengo que entender autoridad. Diga conmigo, autoridad. Y la autoridad es Dios, no soy yo. Cuando yo entiendo eso, entonces viene la reconciliación. Cuando yo, mira lo que está pasando con todo esto aquí de ICE en todas partes. Puede haber alguno que otra gente que se le pase la mano. Pero la realidad que usted tiene que entender, amado mío, es que ese estado de allá arriba no ha entendido lo que es autoridad.
Y se han buscado un montón de líos por las mismas razones. Y esto no es politiquería barata. Es la realidad. Dios puso las autoridades en su lugar para una cosa. ¿Me vas entendiendo? O me hago entender. Es mejor dicho, ¿verdad que sí? Me hago entender. Entonces, autoridad viene antes que la reconciliación. Otro punto, el proceso de arrepentimiento aún no ha terminado. Ellos necesitan más proceso. Si José se le revela de repente, no iba a pasar. Tiene que haber un proceso brutal. Que si usted ve la historia, los manda para atrás para traer a Benjamín. Y vienen para acá, y vienen para allá, les pone el dinero en una bolsa. Y hace un montón de cosas para que ellos sientan temor a la autoridad. Para que ellos entiendan que no es a lo loco. Que tiene que llegar a un proceso mental. Donde tienen que doblar sus rodillas y entender que el que está parado ahí no es el nene que ellos vendieron, sino ahora es la mano derecha del faraón, señor de la tierra. Entonces, en otras palabras, Dios nos revela toda la verdad cuando el corazón aún no puede sostenerlo. Cuando el corazón no puede sostener esta verdad. Es como cuando yo hablo con gente, ¿tú estás preparado para que yo te diga la verdad? Sí, yo estoy preparado. No, yo no creo. Yo no creo que ustedes están preparados para escuchar la verdad. Porque para escuchar la verdad, número uno tiene que entender que nuestro Dios es la autoridad suprema de este mundo. Esa es la realidad. Sin embargo, el soñador, sin embargo, el hablador, el que molestaba con su integridad, el que me hace ver mi verdadero estado con su testimonio, aparece ahora como un juez y salvador al final de la historia. ¿Usted está viendo ahora cómo esto se trata de Jesús? Y cómo hay vestigios de cómo la vida de nosotros funciona. Si usted es un lector saludable de la Biblia, verá un montón, un patrón en estas páginas. El primer patrón: mientras hay alternativas, hay autoengaño. Diga conmigo: mientras hay alternativas, hay autoengaño. Mira el próximo: cuando no hay escapatoria, hay revelación. ¿Usted está viendo? Cuando no hay escapatoria. Hay gente que tiene problemas en el matrimonio, no quieren arreglarlo, hasta que comienzan a divorciarse y ella le está quitando el 50%. Ahora vamos a buscar ayuda, vamos a buscar ayuda, vamos a buscar ayuda. ¿Me van entendiendo? O viceversa. Buscan solamente soluciones solamente cuando ya todo está arruinado. Arruinado. Lamentablemente los seres humanos somos así. El hombre no solo se da cuenta cuando no tiene escapatoria. Esto no es, y déjeme decir, esto no es pesimismo. Esto es, como le dije, antropología bíblica. Y se los voy a probar. Escúcheme. Faraón cede solo cuando. ¿Cuándo sucede el faraón? ¿Cuándo él cede? ¿Cuándo él cede? Cuando el pueblo de Israel está esclavo por 400 años. Siempre hacía lo que le daba la gana con ellos. Hasta que tuvo crisis. Le mataron a todos sus primogénitos. Se empezaron a morir todas sus vacas. El agua se puso de sangre. Todo se comenzó a caer. No había forma. Y ahí, ¿qué fue lo que hizo? Ya no pudo aguantar más y tomó cartas en el asunto. Nabucodonosor reconoce a Dios cuando pierde todo. ¿Y qué le pasó a Nabucodonosor? Se exaltó como si él fuera Dios. Dios lo puso a comer como una cabra hierba por 7 años. Y dice en la Biblia, y levantó la cabeza y reconoció que había pecado en contra de Dios soberano. Y ahí la mente le volvió para atrás y cambió. Hoy pudiera ser que mucha de la locura que nosotros vemos en diferentes individuos en el mundo es porque se han levantado drásticamente en contra de Dios y le ha fallado su mente. Dice que le vino otra vez y volvió. Y cuando volvió, ¿qué fue lo que hizo Nabucodonosor? Comenzó a cambiar y nadie va a insultar el nombre del Rey Jehová Altísimo.
Posiblemente vamos a ver a Nabucodonosor en el cielo, para que usted lo sepa. Pero ¿qué tuvo que pasar para que él llegara a este reconocimiento? Loco, por 7 años comiendo grama como una cabra. Y todo el mundo lo abandonó. Está loco, se está comportando como una cabra. Y dice que estaba en una montaña, diga, haciendo be, be, y comiendo grama, mi hermano. ¿Qué clase de misericordia Dios ha tenido con nosotros que no nos pone a comer grama como Nabucodonosor cuando nosotros somos autosuficientes y le decimos no te necesitamos? Gracias a Cristo, gracias a Cristo. Qué bueno es, ¿verdad que sí? Vamos a otro. El hijo pródigo. Padre, te voy a pedir la herencia, que yo sé lo que significa, Padre mío. Pedirte la herencia mientras tú estás vivo significa que yo te odio y que quiero que te prefiero muerto. Y el padre le dice, está bien, hijo mío, aquí tienes tu parte, estoy muerto para ti. Y él se va y empieza a malgastar en mujeres, empieza a comer, a malgastarlo todo. Cuando se le empieza a acabar los chavos y el dinerito y los cuartitos, como dirían un buen dominicano, ahora comienza a mirar y ya no tiene que comer y le empieza a dar hambre. Y ahora comienza a trabajar porque antes estaba malgastando. Y ahora ve qué significa trabajar. Y ahora ve qué significa tener hambre. Y ahora ve que está comiendo de la comida de los cerdos. Y se recuerda de la bendición de su padre. Y viene para atrás diciéndole, devuélveme otra vez, padre. ¿Dice eso? No, humillado. Viene así. Padre mío, perdóname si tú quieres. Ayúdame. Estoy perdido, lo he reconocido. Te llamé muerto en mi corazón. ¿Y qué fue lo que hizo el padre? Lo abraza. Antes tenía un hijo que estaba muerto, pero ahora vivo está. ¿Qué clase de Dios tú te gastas? Nos gastamos. ¿Qué clase de Dios? Él no merece de tus dudas. Él no merece de tus dudas. Él merece de tu confianza. Él merece de que te levantes por la mañana y te digas a ti mismo, charlatán, deja de estar culpando a Dios por tus necesidades. Eso es lo que merece. Que le digas, tú estás sobre mi vida, aunque yo tenga dudas. De eso es lo que significa. El hijo pródigo vuelve para atrás, pero después de que pasó, ¿qué? Crisis. El profeta que estaba al frente del río, que Dios lo alimentaba consistentemente con un cuervo que le traía pan consistentemente. Y Dios le dijo, muévete, y no se movía. Y no se movía porque todas las circunstancias de su vida estaban correctas. Había agua, había pescado y un arbolito para descansar. No me está persiguiendo nadie. ¿Qué fue lo que Dios le hizo? En la Biblia dice que le secó el río. Y después de secarle el río, el pajarito que le traía comida dejó de venir. ¿Y ahora qué le pasó? El estómago comenzó a hacer... La hormona glucagón comenzó a trabajar. Y jaló el vagus nerve, que está desde el cerebro hasta el estómago. Y empezó a hacer... Y él está... Mi pajarito, tengo sed. ¿Y ahora? ¿Y para dónde voy? ¿Y la lluvia? Ay, no hay lluvia. Ay, ¿y ahora qué hago? La necesidad lo hizo mover. ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué usted está aquí? Porque todo estaba de gloria. Usted está aquí porque lo movió la necesidad. ¿Usted me está entendiendo cómo trabaja el ser humano? El profeta se movió porque Dios le apagó la fuente que él pensaba que era su sistema de vida. Ay, Señor, ¿me está haciendo eso a mí o qué? Ay, Dios, te está haciendo eso a ti. Tienes los ojos abiertos para ver las grandes cosas que Dios va a hacer. Estás excited para ver lo que Dios tiene. Porque si una cosa se está muriendo, la otra te está dando señales de que va para arriba. Entonces tú tienes que estar pendiente. Y no estar ciego a lo que Dios está haciendo en la vida tuya. Ay, gloria a Dios. Ponme el pH 13 esta vez. Mira qué interesante. No es que Dios disfrute del quebranto, porque Dios no disfruta de eso. Es que el orgullo necesita
El orgullo de nuestra autosuficiencia necesita momentos de quebranto, donde lo único que yo hago es llorar. ¿Sabe por qué? Porque ahí yo escucho la voz de Dios, que de otra manera tengo el radio prendido, tengo la de esto para allá, bailando bachateo por allá, de fiesta en fiesta, de circunstancia en circunstancia. Cuando yo me encuentro en una crisis, ¿usted quiere ir para un party? Cuando usted está en diferentes circunstancias, si usted es una persona seria de verdad, usted se va a una esquina y está así. ¿Qué hago, mano? Y de repente sienta un susurro que te dice: confía en mí, mi hermano. ¿Qué te pasa? Confía en mí, mi hermano. Años después, cuando están frente a José en Egipto, ellos dicen: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Escúcheme, esto está brutal. Esto está brutal. Porque ellos no saben que tienen a José al frente. Cuando José le dice: ustedes son espías, vamos a probar si ustedes no son espías de verdad. Vayan a la casa de su padre y me van a traer a su hermano Benjamín. ¿Por qué usted cree que pidió a Benjamín? Porque es su hermano, de su madre. Y no solamente eso, para ver cómo ellos estaban tratando a su hermano menor. Tráemelo para ver si es verdad. ¿Ah? Pero se va a quedar tal persona aquí, apresado. ¿Y quién salió para decir: tómame a mí, yo me quedo? ¿Ustedes están viendo entonces? Y ahora comienza a cambiar la cosa. Ellos vuelven para atrás. Y cuando vuelven para atrás, en toda esta cosa, toda esta experiencia, ¿verdad? Toda esta experiencia. Cuando van caminando y dicen: ay, Dios mío, comienzan y cambian el lenguaje. Es cuando nosotros estamos hablando con el policía o con cualquier persona de autoridad en inglés y nos molesta o tenemos miedo y cambiamos el lenguaje rápido acá para que no nos entienda, pero no sabemos que él se cogió 7 años de español. Así yo tenía uno, muchacho, un americano que eso sabía más español que yo. Y todo el mundo hablando español y él así. Me decía. Ese era yo y que hablaba español más clarito que yo. Y lo insultándolo en español. O en portugués y él. Haciéndose el loco como no entiende. Y lo entendía todo. Y José entendía el lenguaje de ellos. Era su hermano. Y ellos empezaron: ay, pecamos en contra de Dios. Y ahora viene el reconocimiento de que lo que le está pasando se lo merecen. ¿Pero qué fue lo que Dios le dio? ¿Qué fue lo que le dio José? ¿Lo que merecen? Gracia fue lo que le dio. Oh, Señor mío, que me da gracia cuando yo no me doy cuenta de las cosas que hago. Gracia no le dio él. Y empezaron: no, pero tú, ¿y qué le pasó a José? Dice la historia que su corazón se rompió cuando ellos comenzaron a ver: es por esto que nos está pasando, por lo que le hicimos a José. Y se fue, cuando ellos se fueron a un cuarto y empezó a llorar en su corazón, porque escuchaba y entendía lo que los hermanos estaban diciendo. Entonces, importante que usted entienda algo aquí. Lo que ellos dijeron, ellos no dijeron contra. Ellos no dicen: Señor, hemos pecado en contra de ti. No, ellos dicen: hemos pecado contra nuestro hermano. Porque cuando llega la revelación a mi vida, yo comienzo a entender todo el daño que yo le he hecho a las personas que yo tengo alrededor. A todo el mundo. A todo el mundo. Entonces, no dicen: contra nuestro padre hemos pecado. No, ellos dicen: contra nuestro hermano. El arrepentimiento real recuerda rostros. El arrepentimiento real no solo recuerda la ley, porque eso es un orgulloso. Me recuerdo de la ley, me arrepiento por la ley, pero a todo el mundo que le robé no me importa. Y así no es que funciona esto. Esto solo ocurre cuando ya no hay escapatoria. Cuando ya no hay escapatoria.
Cuando estamos reconociendo autoridad, ellos no sabían quién es José, reconociendo autoridad, la están viendo. Oh, nos van a meter preso. Ay, sigan nuestros hermanos presos aquí en este lugar. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Oh, esto es por el pecado que le hicimos a nuestro hermano. Esto es, ay, ¿qué? Ay, vamos para allá. Nuestro padre se va a morir. Ay, esto empiezan a verlo todo, empiezan a reconocer, empiezan a ver. Y cuando ya vienen así otra vez para atrás a presentarse a José, aquí está, están así todos amedrentados. Allí empieza la renovación del corazón. Pero primero tiene que llegar la humillación. El arrepentimiento recuerda rostros. Y esto solo ocurre cuando ya no tienes ninguna salida. Dios usa la falta de escapatoria. Aquí hay una verdad dura, pero llena de gracia. Dios no siempre quita la escapatoria. A veces la deja cerrada. ¿Usted entiende eso? La escapatoria, ellos pudieron haber corrido. Dios simplemente está ahí, pero Dios la cierra. Para que no puedas ir para más ningún lado. No para destruir, sino para que el hombre, escriba esto en su corazón, deje de huir. Deje de huir. Se mire a sí mismo sin excusas. Y sea finalmente honesto con Dios. Ponme el pH aquí, 15, perdón. Mira esto. La misericordia disfrazada de crisis. Aleluya. Tu problema disfrazado de gracia. Tu preocupación y tu circunstancia disfrazada de lo que te va a llevar a tener vida eterna. La circunstancia de tu vida que te va a llevar a ser un hombre y una mujer de Dios delante de un mundo que corre. La historia de José es misericordia disfrazada de crisis. Por otra parte, la cruz es misericordia envuelta en crisis. Y crisis presentada como juicio. La cruz es el lugar donde la misericordia se vistió de derrota. Miren esto. La cruz es el lugar. Oh, iglesia, entienda esto. De una vez y por todas, por favor. Donde la misericordia se vistió de derrota para vencer sin parecer victoria. El mundo mira la cruz. Eso, victoria, dice un ateo. Pero sí. Cuando te enfrentas a una persona así, aquí, en esta imagen, está disfrazada la victoria completamente. La victoria, la misericordia está disfrazada y parece derrota. Pero no lo es. Porque el pan maestro de Dios lo hizo perfectamente para que los orgullosos no los puedan ver. Dios hizo esto a diestra con toda alevosía para que el corazón orgulloso no lo pueda ver. En el misterio de la cruz, usted puede ver, oh my God, tinieblas, dolor, tristeza. Pero cuando uno pasa más allá de la cruz, lo que es pura victoria. Es pura grandeza. Es puro, es todo lo mejor que alguien puede desear. Ahora es que yo entiendo a Pablo. Cuando dice entonces, conoceré como fui conocido. Conoceré como fui conocido. Ese conocimiento pleno no llega por reflexión, caballeros. Este conocimiento de lo que estamos hablando hoy no llega por simplemente, llega por reflexión. Llega por rendición. ¿Usted me está entendiendo? El conocimiento pleno de lo que yo les estoy hablando no llega porque usted se sentó a reflexionar. No, usted no es tan inteligente como eso. No para las cosas de Dios. Llega por rendición. ¿Y cómo uno llega a la rendición? Primero, ¿qué tiene que pasar? Segundo, después, ¿qué hay que bajar? Descender. Después, ¿ves? Es un proceso. Es un proceso que no sucede de la noche a la mañana. Llega por la aparente crisis.
Ay, mi crisis es lo más grande que yo tengo. Ay, mi crisis, le pongo un altar en la casa. Mi crisis, mi crisis, mi crisis, mi crisis. En vez de simplemente decirle a la crisis, oye, crisis, me estás tocando la puerta. ¿Qué el Señor está haciendo? Espérate, espérate. Se me están acabando los chelos se me están acabando, los chelitos. Dios está abriendo otra función. ¿Dónde está el río que tengo que ir, Señor? Yo no tengo que esperar tanto en un río seco para moverme. Yo no tengo que esperar que el cuervo pase volando por encima de mí, porque yo sé cómo Dios trabaja. ¿Qué es lo que tú estás haciendo de Dios? ¿Cuál es el paso que tengo que hacer? Revélamelo. ¿Cuál es la decisión que tengo que tomar? Tengo que moverme. ¿A dónde me voy a mover? ¿De qué manera me voy a mover? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque yo sé cómo mi Dios trabaja y Él me hace mover cuando me presenta aparentes crisis que son gloria para mi vida. Gloria para mi vida. Entonces, ya la rendición casi siempre, la rendición casi siempre llega cuando ya no hay dónde apoyarse. Dios no siempre salva del fuego. No, pero siempre, Dios no siempre salva del fuego, pero siempre salva en el fuego. ¿Usted me está entendiendo? No, Señor, no me pase por el fuego. No. ¿Quiénes estuvieron en el fuego en el libro de Daniel? ¿Dios los salvó del fuego? No. Dios los salvó en el fuego. La teología de nosotros tiene que estar correcta. Dios se glorifica cuando estamos en medio del valle de sombra y de muerte y le decimos al valle, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Una vida fácil americana, como nos han dicho, eso es mentira. Eso es mentira. Aquí se pasa aflicción y en medio de la aflicción nosotros glorificamos a nuestro Dios porque Él está conmigo. Entonces, hay veces que creemos que Dios está trabajando con nosotros cuando injustamente nos persiguen. Pudimos creer eso. Y posiblemente también cuando no nos persiguen, dice contra. ¿Ves? Hay veces que creemos que Dios está trabajando con nosotros cuando injustamente nos persiguen, pero la realidad es que también está trabajando con los que me persiguen. No lo hizo con los hermanos. Usted vio cómo trabaja Dios. Por eso es que usted tiene que cuidarse cómo usted responde a la crisis delante de aquellos que no creen en Dios. Porque si usted responde a la crisis inapropiadamente, la gente observa y dice, pero tú no crees en Dios. Pero tú no crees en lo que tú has dicho. Por eso es que antes, cuando venga la crisis, decirle, sí, estoy en crisis. La crisis está difícil, está brutal, no sé qué hacer. Pero yo tengo un Dios que es más grande que la crisis. Eso es una adoración a Dios. Y eso va a cambiar tu mente, va a transformar tu lengua y tus respuestas a la hora de ver las situaciones. Entonces, importante que entendamos esto. Si no fuera así, Pablo no hubiera venido a los pies de Cristo. Porque Pablo perseguía a la iglesia. Y él vio cuando estaban apedreando a Esteban. Y cuando Esteban estaba viendo a Cristo a la diestra del Padre parado, dice, lo vente conmigo para acá arriba mientras lo apedreaban, Pablo lo estaba mirando. Y Pablo no vio a ningún Cristo en ningún lugar. Porque su corazón no estaba preparado. Pero Dios lo llamó y lo dejó ciego. Y cuando lo deja ciego ve su necesidad. Y le dijo, ahora vas a ver. Así fue que le dijo a Pablo, ahora vas a ver. ¿Cuánto vale sufrir por mi causa? Aleluya. Ahora tú vas a entender qué es lo que significa servirme y no es una cama de plumas. Ahora es que tú vas a ver, por favor. El Dios de nosotros no es Buda llenito, que representa toda la abundancia, el dinero y comer como un gordo y hacer gula. No, el Dios de nosotros representa dolor, pero victoria por encima del dolor. Y eso es lo que tenemos que poner en nuestro corazón. Entonces, ¿qué podemos decir a esto?
Nuestra identidad es importante. No cambia por lo que nos rodea. No es víctima de las circunstancias. Nuestra identidad es Cristo. En Cristo es de suprema importancia para tu vida. La identidad en Cristo es de victoria en Él. Porque nada de lo que nos rodea, nada de lo que nos rodea, circunstancia, guerra, lo que sea, es el motivo de mi identidad. Sino que el motivo es el que me ha llamado. Él es mi identidad. El que está conmigo en la oscuridad y que me ha sacado de la oscuridad a la luz admirable para reinar con Él y en Él. Esa es mi identidad. Hoy sabemos a dónde José llegó, ¿verdad que sí? ¿Ya usted sabe dónde José llegó? Hoy sabemos a dónde llegó Cristo, ¿sí o no? Usted lo sabe. Y lo que va a hacer en el futuro, usted lo sabe. Aunque sea un poquito, por lo menos escatológicamente hablando, ¿verdad? Usted sabe un poquito lo que va a pasarle a este mundo, ¿verdad que sí? Y usted sabe que usted está en una posición de victoria en Cristo Jesús, ¿verdad? Usted sabe lo que Cristo le va a hacer a los gobernantes, ¿verdad que sí? Usted sabe lo que Jesucristo le va a hacer a las naciones, ¿verdad? Usted sabe que Él va a reinar aquí con autoridad y va a haber paz eterna por un montón de tiempo, ¿verdad? Usted sabe que usted va a resucitar con Él después de que este cuerpo perezca, o usted va a ser arrebatado a los cielos, ¿verdad? Mi pregunta es entonces, si usted lo sabe, ¿cuál es nuestro miedo? ¿Cuál es nuestro miedo? ¿Cuál es tu queja? ¿Cuál es mi queja? Nuestro miedo simplemente es el resultado, y nuestra queja, de la mala comprensión de lo que Dios ya nos ha revelado y nos ha dicho. ¿Qué usted va a hacer con eso? Ahí se para el apóstol y dice, el apóstol Pedro, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Dice el apóstol. Si solamente tú das vida eterna, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vamos a ir tú que me estás viendo a través de los medios? ¿Qué poder tienes tú para controlar los poderes diabólicos globales de este mundo? ¿Qué tienes tú? Nada puedes hacer. Gritar con pancartas en algún lugar y decir, diablo, no te quiero. Bueno, claro, sería bueno hacerlo. Predicarle al mundo que le queda poco. Y que nuestro gobernante del cielo, Jesucristo, vendrá pronto. Y no hay agente que sea tan corrupto que pueda soportar a mi Dios. Y no hay poder diabólico mundial que pueda soportar a mi Dios. Y no hay presidente ninguno, ni comunista, que pueda soportar a mi Dios. Mientras tanto, yo predico su palabra. Como le leí en el Salmo, clamaré a todas las naciones que mi Dios vive. Y esperaré por Él, porque Él es mi paga y mi redentor y mi salvación. Y mientras todo esto pasa, sigo caminando. Sigo caminando sin temor. Sigo caminando sin temor. Sigo caminando sin temor. Hubo un individuo que se llama Ken Hovind, que el gobierno le acusó de no pagar taxes. Injustamente lo metieron preso por 10 años. Y salió, que fue injusto, ¿sabe? Ese proceso de 10 años, estando en la cárcel, ¿usted sabe cuánta gente se convirtió en la cárcel? ¿Quiere que se lo diga? Él lo contó. Él dijo que se convirtieron sobre más de 9,000 personas. Injustamente en la cárcel. Más de 9,000. Cuando salió, puso abogado. Hoy tiene un parque gigantesco, con un museo brutal. Pero tuvo que pasar por...
Y Dios lo puso ahí injustamente, pero lo puso porque el diablo no puede tener una batalla a los puños con mi Señor y ganarle y decirle: voy a hacer con Javier lo que me da la gana, voy a coger, lo voy a tirar y lo voy a destruir y lo voy a llevar a un destino malo. ¿Sabe qué? No puede hacer eso porque mi Dios no ha perdido una. En MMA lleva de 1 billón. No ha perdido una, no ha perdido una sola batalla, las ha ganado todas. Por lo tanto, yo puedo confiar. Y para terminar, como dice Gerardo de Ávila, yo le pago al diablo 1 millón de pesos que me haga hacer lo que yo no quiero. Por eso es que todos nos tenemos que evaluar el corazón. Si usted está temeroso, es porque usted quiere. Y si usted está temeroso y se deja de controlar, es porque usted quiere. Pero cuando usted ve a Cristo en la cruz y venciendo, cuando usted ve a José en la cárcel y venciendo, usted tiene que decir una vez y por todas: charlatán y charlatana, déjate de dudas y quejas negativas a tu Dios. Porque tú estás escondido en su mano. Si en Cristo tú estás. Inclinemos nuestra cabeza. Saludos a aquellos que nos están viendo a través de los medios de Facebook. Y a través de aquellos que nos están viendo a través de YouTube. Recuerda esto. No se trata de lo que el mundo haga. Se trata de lo que Dios ha dicho. Y el mundo simplemente se va a arrodillar ante nuestro Dios. Créelo, sigue caminando, busca territorio, arranca de las tinieblas a todos aquellos que te estén escuchando, arráncalo, vive de una manera diferente para Cristo y Él será tu paga siempre. Y donde quiera que Él te lleve, sé próspero en Él, porque eso es lo que Dios quiere en tu vida. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga.